Queridas, queridos, vamos a continuar con nuestro estudio de la obra de la doctora Melanie Klein. Estábamos ocupándonos de el texto llamado... Ahí se me olvidó. Página 81. Permítame, no hemos avanzado mucho, pero es un texto rico, es un texto interesante. Es un texto también ampliamente, ¿cómo decirlo? Eh, con una amplitud en cuanto al desarrollo conceptual del psicoanálisis interesante. El papel de la escuela en el desarrollo libidinal del niño. No sé, hemos aproximado, digamos, a diferentes fenómenos emocionales, hechos que tienen lugar en la vida eh, infantil, en la vida de los niños al respecto de su escuela, de su caminar, de su andar, de su trayecto escolar, ajá, que a veces tiene relación con los compañeros, las compañeras, los amiguitos, otros niños, a veces con los profesores, las maestras también, pero también con el contenido, digámoslo así, abstracto, mental, los temas, las materias. Ajá. Ahorita hemos suspendido justo al momento en el que la doctora Klein va a referir los conflictos emocionales que surgen en los niños al respecto de su contacto con los números. Vamos a ver. Dice la doctora Melanie Klein, el número uno para Fritz es un caballero que vive en un país caluroso y por lo tanto anda desnudo, tapándose únicamente en tiempo lluvioso con una capa. Ajá. ¿Qué? ¿El uno es uno nada más? No, el uno no es uno nada más. El uno puede ser lo que ustedes gusten y manden, queridas y queridos. Se trata de señalar cómo los niños no tienen ningún problema para asignar significados a los elementos con los que tratan. Y si esto, imagínense, piensa o fantasea un niño al respecto solo del número uno, ¿qué no habremos hecho nosotros a su edad? 4 o 5 años. Ajá. 3, 4 años. Vamos a ver. Es un hábil jinete el número uno y conductor. Posee 5 puñales. Es muy valiente, etcétera. Y pronto surge evidentemente su identificación con el general Pipi o el Pepe. Ajá. Véase nota 63, vamos a ver. Véase el análisis infantil. Se los dejo en la descripción, el historial clínico del pequeño Fritz. Ajá. Nota 63, aquí está. Los números en general son para Fritz, gente que vive en un país muy caluroso. ¿Por qué será? Porque el pequeño Fritz asocia el número con el calor. Corresponden a las razas de color, mientras que las letras son los blancos. Para Ernst, otro niño, el subir y bajar del número uno es idéntico al de la I, la letra I. Ajá. Lisa, otra niña, me relató que hacía solo una rayita corta para el número uno, por lo que era determinado también por su complejo de castración. Ideas sobre la falta o la posesión de pene como un órgano, pero también como un elemento de la fantasía infantil, queridas y queridos, dice el texto. Bueno, para más referencia al complejo de castración, véase la obra del doctor Sigmund Freud. Toda, toda. Sería, por lo tanto, el pene que es representado simbólicamente por el número uno y que constituye la base para contar en aritmética. Esto, repito y enfatizo, queridas y queridos, solo para el caso de la pequeña Lisa. Ajá. Continúa el texto. En el análisis de niños observé repetidas veces que el significado del número 10 era determinado por el número de dedo. Normal. ¿Ok? Y esto es también importante. Desde la interpretación de los sueños, volumen número 4 y 5 de Editorial Amororto. Ajá. No hay abstracción si no hay relación del sujeto con su cuerpo. Ajá.
Creo que esta misma lógica aplica también Alejandro Jodorowsky en La Vía del Tarot, me parece, asociando los números con el cuerpo. Ajá, los arcanos, por supuesto, con el cuerpo. Ujú. Pero el pionero de todo esto fue el doctor Sigmund Freud y en un ambiente no esotérico, sino más bien clínico, podría decir. Es que el psicoanálisis no se inserta en una clínica médica conforme la conocemos ustedes y yo, queridas y queridos. El análisis es más bien una práctica, podría decirse que metacientífica, podría decirse que permite justamente esto que estamos viendo que está haciendo la doctora Klein, de escuchar, permite identificar, entre otras cosas, el contexto histórico, social, político del propio investigador, del propio analista, para poderse ubicar en un contexto subjetivo. Pero esto ya es más bien como tarea y apropiación mía del psicoanálisis. Ahorita, en sentido estricto, la doctora Klein está haciendo referencia justamente a un número con elementos del cuerpo. Ajá. Repito, en el análisis de niños observé repetidas veces que el significado del número 10 era determinado por el número de dedos, por lo cual inconscientemente estos, los dedos, se equiparan al pene, es decir, símbolo de posesión, símbolo de tengo, símbolo de no tengo. Ajá. De esta fuente, el análisis de niños, el número 10 deriva el afecto de que está revestido, es decir, digámoslo así, la completud, principio del nirvana, la capacidad de ser amado, amada. Ajá. Dice el texto. De aquí también surgieron las fantasías de que es necesario repetir el culto 10 veces o hacer 10 movimientos con el pene para la procreación de un niño. Por supuesto, les dejo en la descripción texto de Sigmund Freud sobre las teorías sexuales infantiles. Ujú. El hecho de que nosotros como adultos no queramos decirle a los niños, ocurre esto en la relación sexual, no quiere decir que los niños no se hagan teorías, no fantaseen, no incluso investiguen entre otros niños, qué es lo que hacen mamá o papá a solas. Ajá. Dice el texto. El significado especial del número 5, ahorita leemos la nota 54, comprobado repetidamente, es análogo, es decir, similar. Nota 64, número 5. Quisiera señalar que en el sistema romano los números 1, 5 y 10 son básicos, siendo derivados los demás números del 1 al 10. Además, el 5 y el 10 también están formados por la raya neta del número 1. Esto no lo entiendo, la raya neta. Vamos a continuar, queridos. Queridas y queridos, número 5, aquí nos habíamos quedado. Abraham, o Abraham, otro niño, ha señalado que el número 3, como símbolo del complejo de Edipo, determinado por la relación padre, madre e hijo. Es decir, aquí estamos los tres. Ahí está papá, ahí está mamá y ahí estoy yo. Por ejemplo, ajá, es más importante o significativo que el empleo muy frecuente del 3 para los genitales masculinos. Ajá. Nota 65 nos dice, véase, Abraham. Momento, me parece que Abraham no es otro niño, sino un discípulo de Freud. En efecto, qué curioso. Es que por un momento, justo, y pude vislumbrar uno de los beneficios del psicoanálisis. Al nosotros aproximarnos durante nuestro propio análisis a nuestra naturaleza infantil, que por supuesto está plagada, digamos, de resistencias que nosotros como adultos levantamos a esa experiencia que tuvimos siendo niños. Si no, no habría ningún inconsciente. Como
una experiencia, no como concepto, queridas y queridos. Dice el texto, expondré un solo ejemplo de esto. Lisa consideraba insoportable también el número 3. ¿Por qué? Palabras de Lisa, un tercero, por supuesto, siempre está de más. Los hermanitos. Y dos pueden correr carreras, teniendo como meta una bandera, pero un tercero sería entrometido. Me dijo Lisa, a quien le gustaba la matemática, pero que tenía una gran inhibición frente a esta materia, que en realidad podía captar únicamente la idea de la adición, la suma. Ajá. Ella podía comprender que uno se puede unir con otro cuando ambos son iguales, pero ¿cómo podían sumarse cuando eran distintos? Ciertamente es una lógica muy correcta. Por ejemplo, no podemos contar dos elementos cuando uno es una manzana y el otro es un lápiz. Ajá. Hay dos manzanas o dos lápices. Me explico. Es certera esta argumentación. Esta idea provenía de su complejo de castración y concernía a la diferencia entre los genitales masculinos y femeninos. Se comprobó que la idea de adición, la suma, estaba determinada para ella por el coito paterno, es decir, papá y mamá. Ujú. Papá y mamá son iguales. Yo no soy igual. Ajá. Por otra parte, podía entender perfectamente que en la multiplicación se tomaban cosas distintas y que entonces el resultado era también distinto. El resultado es el niño. En cuanto a ella misma, solo se animaba a reconocer el genital masculino, dejando los femeninos para sus hermanas. Aquí esto podría, digamos, como entenderse de manera difícil. Ajá. Siendo una niña, Lisa no piensa, se vive como hombre. Y esto no quiere decir algo a favor del discurso político actual de el movimiento trans. Ajá. Es decir, Lisa no era una niña trans. Ajá. Y esto es importante también notarlo. La relación que establecemos con nuestro propio cuerpo no obedece a criterios, categorías, nombres políticos. Ajá. Son experiencias subjetivas. Es decir, lo voy a poner con otras palabras, no hay dos heterosexuales iguales, no hay dos homosexuales iguales, no hay dos lesbianas que piensen exactamente lo mismo y que vivan exactamente su cuerpo de manera idéntica. ¡Uy, caray! Dice el texto. Les dejo tres ensayos de teoría sexual en la descripción, ¿vale? Ernst, otro niño, trajo una caja de bolitas a su sesión analítica. La separó de acuerdo con los colores y empezó a hacer cuentas con ellas. Entiendo que cuentas son collares o contarlas. Ajá. Hacer cuentas lo entiendo también como una operación matemática. No sé realmente a qué se refiere el texto. Dice el texto. Dice la nota 66. Esto demuestra claramente la base anal de la aritmética, es decir, el control, la numeración, la categorización, la construcción de categorías. Justamente, hablando de base anal, se refiere a una experiencia, primero que nada, física, orgánica, que tienen los niños. Por ejemplo, eso va ahí. La caca, la pipí, va en la basílica, va en el retrete. Ajá. Dice el texto. El temor a la castración relativo al pene fue precedido, fue antecedido, se presentó antes de esto, por el temor de la pérdida de la materia fecal. Ujú. Por supuesto, está hablando de un solo caso, queridas y queridos, que efectivamente se experimentó como la castración primitiva. Es decir, yo quiero mi caca, no te voy a dar mi caca. Ajá. Véase, texto de Sigmund Freud, se los dejo en la descripción, sobre las transposiciones de la pulsión, en particular del erotismo anal. Les recuerdo que ya en este canal hemos estudiado toda la obra de Sigmund Freud en edición Amor Rotus, los libros verdes, pero estamos ahorita abordándola desde el principio en la traducción de Luis López Ballesteros.
Les dejo ese texto en edición estándar, traducción James Strachey, es lo mismo, es la misma categoría, sobre las transposiciones de la pulsión, en particular del erotismo anal. Regresamos al texto principal. Aquí está. Entonces, Ernst, un niño, trae una caja de bolitas, bolitas de madera, bolitas de plástico, no sabemos. Ajá. Pongamos algo así. Ajá. Esto es jade, de hecho. Un- una pulsera que no me acuerdo en qué momento me la compré. Fue en una festividad. Entonces, Ernst trae bolitas a la sesión analítica, las separó de acuerdo a colores y empezó a hacer cuentas. Supongo que operaciones aritméticas. Ajá. Quería saber cuánto uno es menos que dos. ¡Wow! Bueno, puede sonar muy lógico, a mí me parece asombroso. Casi para mí es una pregunta fundamental. E intentó solucionarlo primero con las bolitas y luego con sus dedos. Me mostró con un dedo levantado y con otro medio levantado, que si se quitaba el dedo levantado, entonces el, por supuesto, uno se quedaba con cero. Ajá. Pero ¿qué? De todos modos quedaba el otro, el medio levantado, que todavía uno podía quitar. Ajá. Esto, queridas, queridos, es genial. Voy a ponerlo así para no usar el dedo del medio. Ajá. Uno, 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 uno. ¿Y este qué? Ah, pues no se decide. Pero, si no tengo ninguno, este también cuenta. Ajá. El niño, Ernst, tiene no solo la capacidad, sino la necesidad de esta clase de elaboraciones, de esta clase de creaciones. ¿Por qué? No lo sabemos. A nosotros no nos toca saberlo. Tal vez a Melanie Klein sí, tal vez. De nuevo me mostró con sus dedos que dos y uno son tres. Y dijo, es decir, fíjense eso, dos y uno son tres. Eso en la lógica matemática no puede ser. Uno, dos, tres. Ajá. Uno, dos. Podemos entender el conjunto de uno y el conjunto de uno y dos son tres. Por lo tanto, uno y dos son tres. Ajá. Y dijo, el uno es mi popochen, mi caca. Y los otros popochen de papá y mamá que yo he quitado para mí. Ahora mamá les ha quitado los dos popochen a sus hijos otra vez. Y yo se los quito de nuevo a ella. Entonces tengo cinco. Ajá. Durante la sesión, Ernest trazó líneas dobles en una hoja de papel, diciéndome que, según decía su maestra, se podía escribir mejor entre líneas dobles. Pensaba que eso sería porque de esa manera había dos líneas y asoció que eran dos las popochen que se poseían. Luego, con trazos verticales, hacía de las líneas dobles cajas dobles y dijo, pero no conviene tanto tener cajas dobles cuando se hacen cuentas, porque así las cajas son más pequeñas y es más difícil poner los números dentro de ellas. También me demostró lo que quería darme a entender y escribió la cuenta. 1 más 1 igual a 2, dentro de las cajitas. La primera cajita donde escribió el 1 era más grande que las otras. Entonces me dijo, lo que viene ahora tiene una caja más pequeña. Es el popochen de mamá. Agregó y señalando el primer uno, ese es el popochen de papá. Y entre ellos, el más soy yo. ¡Qué hermoso! Él, Ernst, era el símbolo del más. Ajá. Aclaró que el trazo horizontal del signo de más, vertical, horizontal, ¿no?
la línea, digamos, acostado, que además hizo muy corto, no le concernía en absoluto, que él y su popochen eran el trazo vertical. También para él la suma representa el coito entre los padres. Otra oportunidad comenzó la sesión con la pregunta de si él debería contar. Palabras de Ernst. Cuando resulta 10 más 10 o 10 menos 10, el temor a la castración que surge del número 1 se encuentra desplazado al número 10. Quería reasegurarse que tenía 10 penis o 10 dedos a su disposición. Entonces, si yo pierdo ese, tengo esto. Ajá, no hay problema. Op, dice el texto. Juntamente con esta pregunta, intentó escribir en una hoja los números más enormes posibles que yo tenía que solucionar. Luego explicó que una hilera de números que hizo varios, unos y ceros alternados, por ejemplo, así. Ajá. No quiero leerlo esto, en sentido numeral, nombrando ese número. Era tipo Hegenstorich, Hegen contra, por, portón. Era tipo, lo entiendo así como una puerta de aritmética. Ajá. Esto lo aclaró contándome que había un pueblo sobre el que había fantaseado antes, que tenía muchos portones, donde todas las ventanas y aberturas también se llamaban portones. Ajá. También había muchos ferrocarriles en este pueblo. Número 67, dice la nota. Ferrocarriles, ¿vale? Análogo a las fantasías de Fritz del pueblo atravesado por rieles. Véase análisis infantil en la descripción. Para Ernst también el pueblo representaba la madre, el ferrocarril el pene y viajar el coche. Ajá. Para Ernst. Regresamos. Aquí está. Entonces me demostró que cuando él se ponía en un extremo del cuarto, una hilera de círculos que disminuían en tamaño se extendían desde la pared opuesta hasta él. A estos círculos los llamó portones, que dieron origen a la hilera de números 1 y 0, que había hecho en la hoja. Entonces, esto, más que un número, era un dibujo. Ajá. Portones, dice el texto. Luego me demostró que podía ser un uno contra otro. En la figura que resultó, la letra M latina, también trazo también un pequeño círculo, explicando, ahora también está el portón. El uno alternado con los ceros representa el pene. Gegentor, pene. No sé si esta palabra exista, queridas, queridos. Voy a buscarla en el traductor del alemán. Hmm. Gol en contra, no creo que signifique eso. Es Gegentor, Gegentor. A ver, sí, está bien escrito. Em, no creo que sea alemán. Es muy posible que sea, digamos, una palabra inventada por el mismo niño. Muy posiblemente. Ajá. El cero era la vagina, teniendo muchos círculos, porque naturalmente el cuerpo también tiene muchas aberturas o portones. Ahí, velo ahí, dice el texto. Cuando me había explicado esta aritmética que Genstorich, tomó mi llavero, pasó una horquilla por la argolla y me mostró con alguna dificultad que la horquilla al fin estaba dentro, pero que al hacer esto había que dividir y partir la argolla, lo que condujo de nuevo a su concepto sádico del coito. Argolla. Entiendo que era, digamos, como mm, algo que para el niño simbolizaba el peine, pero así literalmente yo tenía entendido que una argolla era algo circular, como una especie de arete. Ajá.
Puede ser que ahí justamente sea el español usado en el texto lo que me confunda. Puede ser que una argolla fuera más bien como un gancho o algo así. Ajá. Entonces, como la argolla ha penetrado una horquilla, entonces la argolla tiene que partirse. Ajá. Dice el texto. Explicó además que esta argolla, que también era como un cero, como un circulito, en realidad solo era una pieza recta, doblada para formar el círculo. Aquí, como también en otras expresiones suyas, era evidente la influencia del concepto de pene materno, un concepto no inventado por Freud, sino observado por Sigmund Freud en su historial clínico del pequeño Hans que les dejo en la descripción, y de uno oculto en la vagina que él debía desgarrar o destruir durante el coito. Nueva teoría sexual infantil. Bueno, nueva, podemos decir que esta es una derivación de la creencia infantil del coito como un acto violento, como un acto de agresión, ajá, de sometimiento. Nota 68. Véase Bohem, Bohem. No lo conozco. Debe ser algún investigador, ajá, algún estudio. Continuamos. Y conectado con esto y con las fantasías de aritmética descritas, apareció en el análisis una agresividad especial. Como siempre, empezaba por quitar los cojines del diván y saltar encima de ellos y también del diván, con los dos pies. Durante el análisis, la castración de la madre constantemente podía comprobarse y el coito con ella estaba asociado a ello. Repito, coito no real, no físico, fantaseado. Ajá. Digamos como una creación, una elaboración, no del analista, sino del niño durante el análisis. Ajá. Es decir, el pequeño Ernst habló de ello, algo así. Ajá. Inmediatamente comenzaba a dibujar. Ujú. Pasamos de Ernst a Fritz. Fritz tenía una marcada inhibición frente a las cuentas de dividir. ¿Por qué será? Ya deben saberlo ustedes, queridas y queridos. Toda explicación resultaba inútil, pues las entendía perfectamente. Pero a pesar de eso, los ejemplos siempre salían mal. Me explicó una vez que para hacer la división, primero debía bajar el número que necesitaba. Para hacer esto, él subía, lo agarraba del brazo y lo tiraba hacia abajo. Miren, cuando le pregunté qué pensaba el número de ese tratamiento, me contestó que seguramente no era agradable para el número. Era como si su madre estuviera parada en una piedra de 13 metros de altura y, y alguien viniera y la agarrase del brazo, desgarrándola y dividiéndola. Fíjense, pregunta, ¿qué piensa el número? Elaboración del niño. Y en esta elaboración, el niño está introduciendo el elemento materno, complejo materno, podríamos decir. Ajá. Y dentro de todo esto, su relación de ese niño con el complejo de castración. Ajá. Desgarrar, dividir, dice el texto. Poco antes había fantaseado con una mujer en el circo, a quien habían destrozado con un serrucho, un acto de ilusión, de magia, ajá, y que, a pesar de eso, revivió. Ahora me preguntó si eso era posible. Luego me relató, también en una conexión con una fantasía previamente elaborada, que, en realidad, todo niño quiere tener un pedacito de su madre, quien se debe cortar en cuatro partes. Perdón, a quien se debe cortar en cuatro partes. Demostró exactamente cómo gritaba, cómo le llenaban la boca de papel para que no gritase, las muecas que hacía, etcétera. Un niño tomaba un cuchillo muy afilado y la destrozaba, primero atravesando los pechos, luego la barriga y finalmente a lo largo para que el pipí o el pene, la cara y la cabeza quedaran divididos exactamente en el medio, con lo cual le quitaban el sentido de la cabeza, perdón. Voy a terminar esta elaboración bastante sádica si me lo preguntan, pero pues
He ahí, queridas, queridos, una manifestación natural, una manifestación completamente normal de la naturaleza infantil. Ya lo había anticipado el doctor Freud, y los historiales clínicos de Freud no venían esta clase, digamos, de actos sádicos. Ajá. Pero, sin duda, esto como fantasía se presenta y es muy, pero muy común en los niños. Después la cabeza se volvía a cortar oblicuamente y el pipí a lo ancho. Mientras hacía esta descripción se mordía la mano constantemente y dijo que se divertía mordiéndola a su hermana, como lo hacía con cariño. Prosiguió diciendo que cada niño entonces tomaba la parte de la madre que quería y añadió que también se la comían. ¡Wow! Que me sonó totalmente a Tótem y Tabú de Sigmund Freud. Ahorita termino esto y comparto notas 69 y 70. Surgió entonces que siempre confundía el restante con el cociente de la división y que siempre los colocaba en el sitio equivocado porque, por supuesto, inconscientemente se trataba de pedazos de carne sangriento. Uh, uh, uh. Una fantasía sobre una operación matemática, queridas y queridos. Con estas interpretaciones desaparecieron por completo sus inhibiciones. Nota 69. Véase, el sentido era el pene. Ajá. A ver, ¿cómo está eso? Con lo cual le quitaban el sentido. Ok, ok. Esta era una frase entonces directa del pequeño Fritz. Nota 70. En la escuela al día siguiente, para sorpresa de su maestra y de él mismo, resultó que todas las cuentas le salían bien. El niño no había advertido la conexión entre la interpretación y la desaparición de la inhibición. Esto, queridas y queridos, es completamente común y natural en el análisis. No es que nosotros nos topemos con una inhibición y castiguemos. Simplemente hay inhibiciones que como individuos, aún como analistas, construimos inconscientemente. Y por supuesto, conforme nosotros mismos nos acercamos de manera natural, no premeditada, no obligada a la naturaleza de esas inhibiciones, a la relación que establecemos con esos elementos inhibidos, las inhibiciones suelen desaparecer, ya sea en nosotros o en la clínica analítica. Psicoanálisis no es psicoterapia. Ajá. Hay ciertos individuos dentro de la psicología, la psiquiatría y áreas afines que toman la psicoterapia, no el psicoanálisis, como empeño de educación, de influencia, y mezclan métodos de forma tal que resultan casi, casi en tortura. Ajá. Voy a dejar hasta ahí mi comentario. Lo que les puedo decir también como estudiante de psicología en su momento, la no definición de la salud mental a mí me llenó de mucha angustia. Ajá. Y esto no fue culpa de él, no fue culpa de ella, no es del psicoanálisis la salud mental, es un término psiquiátrico. Los psiquiatras, ocúpense de eso. Regresamos ahorita al texto. Dice el texto. En sus recuerdos del colegio, Lisa se quejaba de lo insensata que era la maestra al permitir a niños tan pequeños hacer aritmética con números tan grandes. ¡Wow! Nuevamente, queridas y queridos. Aquí tiene que ver con la aritmética, pero una niña se muestra ya, digamos, como una luchadora social, observa unas víctimas, por supuesto, dentro de su propia concepción del mundo y actos injustos. Pero esto, queridas y queridos, forma parte de los afectos
humano, la interacción social, la queja. Ajá. Haga algo, maestra, haga algo. Esos niños tan chiquititos no pueden ocuparse de números tan grandes. ¿Por qué? Dice el texto. Siempre le había parecido tan difícil a ella dividir un número bastante grande por otro menor, pero también grande. Y era especialmente difícil si quedaba un residuo. Inmediatamente asoció un caballo, un animal horrible con una lengua colgante y mutilada, orejas cortadas, etcétera, que quería saltar la verja, digamos como la barda, ¿no? Esta idea despertó en ella las más violentas resistencias. Caballo malo, ¿no? Nuevamente, ella, la pequeña Lisa, veía algo mal, una acción. Ajá. Aquí ya el elemento no es los niños, es un caballo, podemos decir. Caballo travieso, caballo malo, caballo desobediente, rebelde. Ajá. Dice el texto. Luego sus pensamientos condujeron a un recuerdo infantil de un barrio viejo en su ciudad natal, donde ella compraba algo en un negocio. Entiendo, queridas, queridos, por lo leído, que Lisa realmente ya no era una niña cuando llegó con la doctora Klein, pero hablaba de su infancia y sin duda de sus creaciones infantiles, de sus elaboraciones, de sus fantasías, de sus creencias, por decirlo de una manera también. Entonces, barrio viejo, ella compra algo, no sabemos qué, en un negocio, no sabemos cuál. Fantaseó que compró allí una naranja y una vela y de repente pensó en la sensación anterior, de disgusto y horror del caballo. Había dado lugar a una sensación muy placentera y calma, tranquila. Ajá. Ella misma reconoció que la vela y la naranja representaban los genitales masculinos y el caballo los femeninos. La división de un número tan grande por uno más pequeño era el coito, que ella debía realizar con la madre de un modo ineficaz, impotente. Nuevamente, elaboración. Y fíjense una cosa, simbolismo, sin duda. Y no es un simbolismo universal para aquellos sujetos con tendencias paranoicas que se acerquen al psicoanálisis. Ajá. No encontrarán aquí, en este canal y en general en la obra de Freud o de algún analista, símbolos universales. Aún la relación que establecen los sujetos con sus cuerpos da lugar justamente a una relación simbólica subjetiva. El caballo aquí simboliza, representaba los genitales femeninos, mientras que la vela y la naranja los masculinos, para ella, para Lisa, dice el texto. También en este caso la división demostró ser destrozar, es decir, división igual a destrozar, y en realidad realizar un coito en una etapa sádica canibalística de organización libidinal. Uy, queridas, queridos, encontrar eso en análisis realmente no es tan difícil. Suena más feo de lo que es. ¿Cómo? Es sencillo, queridas y queridos. En lo inconsciente, digámoslo así, no hay ninguna influencia moral. Lo inconsciente o en lo inconsciente, esto, digámoslo así, como una representación, una idea, un algo que tiene que ver con el coito, no solo es natural, normal, es simplemente una forma de describir un algo indeterminado. Ajá. Una fantasía, una elaboración,
un algo hecho a partir de los elementos con los cuales vivimos en nuestra infancia. Ajá, un algo, nada más. Son representaciones, son fantasías, no son actos. Pero como representaciones bastan para darnos vida. Ajá. Con respecto a las ecuaciones matemáticas, me contó Lisa que nunca podía entender una ecuación, excepto con una incógnita, nota 71. Dio estas asociaciones a raíz de un sueño, interpretación de los sueños, en el cual debía solucionar el problema 2x igual a 48. ¿Cuál es el valor de x? Eso está sencillo. Ya estoy haciendo operaciones, pero regresamos. Le era perfectamente claro que 100 centavos equivalía a un peso y que en ese caso sería muy fácil encontrar una incógnita. A palabras de Lisa, dos incógnitas, asoció dos vasos llenos de agua en una mesa, de los cuales toma uno y lo arroja al suelo, y luego caballos entre nubes y niebla. Así, nada más. Esto podría decir que escuchen, no busquen entender. Escuchen, el entendimiento vendrá después, vendrá justamente con las elaboraciones, no con las interpretaciones. Ajá. No brindamos sentido, los indagamos, los buscamos. Pero así que yo diga, en la interpretación de los sueños, nubes y niebla igual a sexo, caballos igual a sexo, agua igual a sexo, todo es sexo. Nope. No, queridas y queridos, eso no es psicoanálisis, ni siquiera es psicoterapia, eso es em, no lo sé. No sé qué sea eso realmente. Palabrería, tal vez. Dice el texto. La segunda incógnita resultó ser un pene superfluo. Es decir, recordemos, no puedo entender ecuaciones, querida doctora. Pero con las que tienen una incógnita, sí. Dos incógnitas. Lo que se me ocurre son vasos llenos de agua en la mesa. Tomo uno y lo arrojo al suelo. Luego, caballos entre nubes y niebla. Así. Dos incógnitas. Ajá. Estamos hablando de operaciones matemáticas, ecuaciones. La segunda incógnita, pene superfluo. Es decir, el que en mis observaciones infantiles del coito paterno quería desplazar por querer poseer o al padre o a la madre. Es decir, ese pene soy yo. Ajá. Y por lo tanto, debiendo quitar uno de los dos. Quito papá, quito mamá, y que sea, me es indiferente. Ajá. Por eso es superfluo, superficial, que no importa tanto. Ajá, como ese ejemplo del pequeño, no me acuerdo cómo se llamaba el niño. ¿Era Ernst? Me parece que sí. Uno, uno. Ajá. Dice el texto. Además, la segunda incógnita también representaba el semen, que era un misterio para ella. Quizá de que una incógnita estaba enterrada, o sea, de la ecuación S es igual a pene. Nota 72. Esto, queridas, queridos, antes de ver la nota 72, sí se vio desde la interpretación de los sueños. Ajá. Pasamos también por tres ensayos de teoría sexual. Te los dejo los dos en la descripción. Hablando de la relación entre números, cuerpo y productos. Es decir, aquí se habla de la caca, las heces. Ujú. Pero esto, queridas y queridos, es también una construcción. Ajá. Estamos hablando, digamos, del terreno de lo subjetivo. Dice la nota 72. Véase también la interpretación de la incógnita en el trabajo de Sacher. No sé, creo que este era un discípulo de Freud, no tan conocido como la doctora Klein. Regresamos al texto. Debo señalarles, queridas, queridos, eh,
espero acabar esto de cuestiones de los números para... No pienso terminar, creo yo, el texto en este video. Tenemos mucha menos prisa y se trata justamente de disfrutar de un tiempo en este texto. Ajá. Entonces, en el momento en el que el mismo texto deje de abordar la cuestión matemática, aritmética, vamos a finalizar este video. Ajá. Dice el texto, resulta pues que al contar y la aritmética también tienen una catexia simbólica genital. Catexia, lo entiendo como un valor, ajá, un significado, un camino a la construcción del significado, pero vamos a ver, ¿dónde dejé mi celular? Acá está. Catexia, vamos a ver. Catexia. Catexia es el proceso de asignar de manera consciente o inconsciente un sentimiento o importancia emocional a una idea, objeto o persona. Dice sentimiento o importancia. Podemos entenderlo también como un valor. Ajá. Dice el texto, entre las actividades instintivas parciales que invierten, observamos las tendencias anales, sádicas y canibalísticas, que logran sublimarse, es decir, emplearse para otros fines, ya no tiene que ver tanto con la caca, con provocar dolor y con comerse al otro, logran sublimarse de esta forma, se transforman en el cariño, el aprecio, el manejo de los números, o que están coordinadas bajo la supremacía de los genitales. Ajá. En esta sublimación, el temor a la castración tiene una importancia especial, la tendencia a vencerla, la protesta masculina. Creo que esto es de Adler. Parece en general constituir una de las raíces de las cuales ha surgido el contar y la aritmética. Por lo tanto, también constituye claramente la fuente de la inhibición, la intensidad de la protesta, siendo el factor decisivo. Oh, miren, es que queridas, queridos, eh, no me acuerdo cuál es el año de esta publicación, pero recordemos también que la protesta masculina fue también discutida por Freud y no en muy buenos términos, si mal no recuerdo, en contribución a la historia del movimiento analítico, ¿no? La doctora Klein ciertamente era una alumna, no era la líder que después fue. Ajá. Muere Freud, 1939, el psicoanálisis se divide por cuestiones políticas. Tengo un libro, eh, ahorita no quisiera yo tener que ir por él, está aquí en mi mesita, pero eh, ese libro trata sobre ese periodo en la historia del psicoanálisis. Ana Freud, en un sentido muy islámico, muchos discípulos de Freud le asignan el papel de líder a la hija del maestro. Ajá. Y ella, Melanie Klein, no es tanto que se haya opuesto a la doctora Ana Freud, más bien surgieron entre ambos grupos, entre ambas figuras femeninas, seguidores, tendencias a atacarse los unos a los otros. Lacan, si mal no recuerdo, pertenecía o se inclinaba un poco por la elaboración, la propuesta de la doctora Klein, que tiene mucho que ver con política, pero llegaremos también a eso, queridas, queridos, a considerar otros, otras dimensiones del movimiento analítico a lo largo de la historia, que por supuesto el movimiento analítico sigue vivo, pero justamente afectado por su propia historia. No podemos evitar justamente vernos afectados por aquello que descubrió el maestro. Dice el texto, miren, pues creo que ya hemos llegado al fin. Estamos hablando de aritmética, matemáticas y de repente gramática, palabras, oraciones. Yo creo que entonces dejamos hasta aquí, queridas, queridos. Este es un texto bello.
al cual vale la pena dedicarle cariño, ¿verdad? Vamos a dejar hasta aquí. Estamos en la página 85. Terminamos en... Caray, caray. Ah, ya estamos prontos. Sí, vamos a dejar hasta aquí. Página 85. Vamos a dejar el abordaje de la gramática para un último video de esta serie sobre la vida afectiva del niño en la escuela. Ajá. Entonces, queridas, queridos, por el momento basta. Bye.